Ustedes más de una vez le pidieron al gobierno que dé el ejemplo en este tema y de alguna manera el Ejecutivo ha enviado señales, ¿no? Se postergan gastos para el año que viene, se reduce la plantilla estatal con menos funcionarios estatales. ¿No se le puede reconocer al gobierno también un esfuerzo en este sentido? Claro que sí, pero es insuficiente. A ver, primero, lo de que se redujo la plantilla total en el 2015 es verdad, lo acabo de reconocer. También hay que reconocer que el famoso 2x3 de llenado de vacantes que se anunció no está en el presupuesto. No está. O sea, no dice el presupuesto que se van a llenar 2 de cada 3 vacantes en ningún lado. Probablemente el Ejecutivo recomiende a los jerarcas que hagan eso, pero no hay una obligación legal. Eso está y ya viene del presupuesto anterior para las empresas públicas, pero no para la Administración Central y los organismos del 220. ¿Están bien elegidos los sectores en los que se postergan gastos? ¿Están bien postergados los gastos que decidió el gobierno? Bueno, otro de los compromisos que había hecho el gobierno era no recortar gasto social. Y miramos y es casi todo gasto social. Hay algunos gastos de funcionamiento y partidas salariales, en la masa salarial en su conjunto en algunos ministerios, que es lo único que sacrifica la Administración Central. Todo lo demás se sacrifica en los organismos desconcentrados, básicamente en los del área social. ANEP, ACE, INAU, INISA, Plan Ceibal, Ibirapitá, muchos de los programas sociales. Yo creo que podríamos abrir el presupuesto y para eso invitamos a trabajar a aquellos sectores frente amplistas que estén dispuestos a hacerlo, abrir el presupuesto que cuesta 15.000 millones de dólares y ver en qué lugares podemos recortar otros gastos. Eso lo podemos hacer del Parlamento, comprometernos a no, digamos, modificar la planificación del Poder Ejecutivo en cuanto a ahorros, pero tratar de sustituir unos por otros. Hay gente del Frente Amplio que lo quiere hacer, nosotros estamos dispuestos, algunas ideas tenemos, y quizás se pueda también disminuir los impuestos que se le cobran al trabajo, buscando también otros sectores que hoy no aportan. Ya lo hemos dicho, el sector financiero no se toca y hoy tiene ganancias extraordinarias muy importantes por aplicación de lo que se llama la inclusión financiera y nosotros llamamos la bancarización. Es decir, todas las transacciones con tarjetas de débito están dejando en el sistema financiero propietario de las tarjetas, producto de las comisiones que cobran cada vez que uno usa una tarjeta, que le cobran a los comercios, unos 120 millones de dólares al año. Es mucho dinero que los bancos no pidieron y que cobran sin riesgo de cobro, porque no es crédito, es online, y cobran online, sin costo financiero. Por lo tanto, ahí hay un tema interesante, por lo menos para analizar. El sector financiero se ha beneficiado mucho. Hay otros sectores que también salieron bastante bien. Por ejemplo, con el impuesto de primaria al sector rural, el gobierno se negó a gravar a las empresas forestales. Todos los productores rurales pagan, las empresas forestales no, y son propietarias de extensiones importantes de tierra. Podemos estudiar esas cosas con algunos sectores del frente y ver cómo, sin tocar el resultado que el gobierno quiere, modificar algunas cosas. ¿El Partido Nacional va a rechazar todos los artículos de la rendición de cuentas? No, para nada, hay algunos que compartimos. Recién vengo... ¿Cuáles van a votar afirmativamente? Bueno, hay que verlos uno a uno. Recién hoy empezó el Ministerio de Ganadería, es la primera entrevista que tenemos. Vamos a ir organismo por organismo preguntándole cómo le afecta el recurso, pero no olvidar que en los 172 artículos, además de recortes e impuestos, hay una cantidad de otras cosas. Con el Ministerio de Ganadería recién discutíamos un artículo, el 55, que le encomienda a las Fuerzas Armadas funciones policiales en la frontera. O sea, las Fuerzas Armadas serán las encargadas en los puestos de fronteras de parar los vehículos, hacer las revisaciones de los mismos y actuar aplicando la coacción en el uso material de sus recursos de modo proporcional cuando haya alguna dificultad. O sea, una función típicamente policial que la va a hacer ahora las Fuerzas Armadas. Le decíamos, no se nos parece bien, si el Ministerio, además le van a pagar por eso. Si el Ministerio de Defensa está de acuerdo, esto abre otras posibilidades de las que hablamos nosotros. Por ejemplo, que custodien las embajadas y liberamos más personal policial. Esas cosas cuentan con nuestro apoyo como otro montón. Donde tenemos las dificultades es en el ajuste, en los impuestos, y mire que el IRAE para las empresas no solo grandes, medianas y chicas, es importante, las unipersonales, muchas de ellas, según su facturación, van a empezar a pagar un 7% más que no pagaban. ¿Y cuáles son las modificaciones que ya decidieron presentar? Bueno, primero, a ver, recién le decía, vamos a poner el 2x3, que de cada 3 vacantes se lleguen 2. Esa es una.
con excepción de personal docente de la educación, personal de salud de ACE, personal policial ejecutivo y probablemente algunos más que sean imprescindibles. Todos los demás habrá que aguantar un año o dos. Abrir el presupuesto nacional, ahí nosotros estamos trabajando en gastos que se pueden suspender en sustitución de los que están acá, y algunos impuestos, como le estaba diciendo, que a lo mejor pueden ser repartir mejor la carga impositiva y desgravar un poco a los trabajadores. Más allá de lo que ya no se hizo, ¿no cree que es necesario hacer un ajuste para balancear la economía? O sea, varios economistas aseguran que hoy ya es necesario, ¿no? Obvio, es así. Hay que hacerlo porque había que hacerlo en el presupuesto. Lo que pasa es que Astori no pudo confesar la herencia que venía del gobierno de Mujica, en el cual él también era parte del equipo económico. Hay que mirar cómo eran las cosas. El gobierno en el mejor crecimiento había previsto que en el 2014 iba a tener un déficit del 0,8. Y con ese brutal crecimiento que recaudó más de lo que preveían, terminó con un déficit del 3,5. Se le fue de las manos. ¿Cómo arranca Astori? Con el 3,5. Y bueno, con el 3,5, después que paró el viento de cola, que resulta que no era responsable, pero ahora como tenemos viento de frente, el viento de frente es el responsable, como se paró el viento de cola, ese 3,5 se transforma en 4,3. Y 4,3 son 2.200 millones de dólares que faltan. ¿Y qué hay que hacer para eso? ¿Cuál es la solución? Aumentar el tope de endeudamiento. El tope de endeudamiento autorizado del gobierno estaba en 600 millones en el 2014. Pasó a 1.000 millones en febrero del 2015, en la transición, por ley. Pasó a 1.700 millones en el presupuesto nacional y hoy se propone que esté en 2.300 millones. ¿Por qué? Porque en la medida que crece el déficit, crece el tope de endeudamiento para que cada año el gobierno pague con deuda el déficit. Resultado final, hoy cada uruguayo debe 2.300 dólares más de los que debía en el 2004. Lamentablemente, en muy buenos años, cada uruguayo debe más plata. Si los blancos hubieran ganado la elección nacional de 2014, ¿cómo recaudarían hoy 500 millones de dólares? Bueno, habríamos ajustado las cuentas públicas en el presupuesto nacional, donde hay que hacerlo, lo habíamos anunciado. Pero había ¿con esos ajustes ya alcanzaba? No, pero hay que gastar bien. Le hubiéramos entrado a ANCAP realmente con una lupa muy grande, porque ahí hay negocios, sigue habiendo negocios que pierden 100, 200 millones de dólares por año. ¿Por qué no se toca el UR? ¿Por qué no se toca la planta de cal? ¿Por qué no se toca la planta de cemento? Es ahí donde el Estado está perdiendo muchísimo dinero. ¿Ustedes hubieran cerrado al UR, por ejemplo? Bueno, por lo menos lo hubiéramos replanteado absolutamente. No se puede estar subsidiando al UR todo el tiempo. O sea, ANCAP gasta de su patrimonio para comprarle más caro al UR para que el UR sea viable. Bueno, hay que sincerar las cuentas. Esas cosas no pueden pasar. Después la culpa la tienen los pisteros porque cobran una comisión importante. Vamos, el problema no está ahí. Si el ANCAP no se pudo resolver manteniendo el precio del combustible cuando el petróleo, que es la materia prima, cayó de 100 a 30 dólares. ¿Qué hubiera pasado si el petróleo no hubiera caído? Y aún así, ANCAP pierde 200 millones de dólares porque no cierran las cuentas. ¿Por qué? Y no cierran las cuentas no porque la refinería ande mal, sino porque los negocios que hizo ANCAP con sus sociedades anónimas gastaron muy mal. Y gastaron muy mal en las inversiones y son además negocios ruinosos para la empresa. Entonces hay que echarle mano a esas cosas, ¿no? ¿Comparte la medida de extender el descuento de IVA? ¿De extenderlo por la tarjeta de débito? Sí. No, me parece bien. Lástima que no se puede hacer con todo. La gente más humilde queda afuera, los que viven en el interior quedan afuera. Yo he estado recorriendo el interior y la mayoría de los lugares no se puede comprar con tarjeta de débito. En la mayoría de los lugares hay un cajero con suerte. Sirve para algunas cosas y de ello se benefician algunos. Pero me parece que algo es algo, está bien. ¿Le cree a Danilo Astori cuando asegura que no va a haber otro ajuste fiscal? Bueno, Danilo Astori propuso cosas que después no pudo cumplir. No solo esta. Bueno, acaban de proponer que no tocaban el gasto social y obviamente eso fue lo que entendió también el Frente y hoy el gasto social está afectado. Yo le creo que Astori va a hacer todo lo posible. También creo que estos números no dan. Nosotros ahí, mire, fue muy interesante la reunión, porque dijimos, bueno, como se dicen cosas y después tenemos que andarlas interpretando. Incluso se han hecho reuniones de las que no hay acta y hoy unos dicen que interpretaron una cosa y otros que entendieron otra. Vamos a dejarlas escritas. Entonces, usted trae acá una proyección de cómo va a funcionar la economía. Nosotros le vamos a dejar la nuestra. Y yo le dejé la nuestra. Yo le dije, el año que viene el déficit fiscal no va a estar en 3,3, va a estar arriba del 4. El desempleo va a estar cerca del 9.
La inflación se va a mantener arriba del 10. El crecimiento va a andar entre 0 y 0,5. No va a estar en los números que usted dice, pero ya veremos quién resiste el archivo. Bien, ¿qué estimación hizo ayer Astori sobre el crecimiento de la economía uruguaya? El crecimiento está en la rendición de cuentas, 0,5 para este año, 1 para el año que viene y va al 2,5 hacia el final del periodo. Lo que había estimado en el presupuesto en 15% de crecimiento en el periodo acumulado, ahora está en 7,7. Nosotros creemos que por este camino no llega. ¿Qué tan cerca está Uruguay de una crisis para usted? Depende qué crisis. No va a tener una crisis financiera, tiene reservas, tiene una deuda bien programada, que lo pone a resguardo de algunos problemas que tuvimos en otro momento, pero creo que vamos a tener una crisis productiva en el sector de la inversión, en el sector del empleo, ya la estamos teniendo. Ya hay. El casco del sector industrial ha disminuido su producción, la industria de la construcción ha caído muchísimo, la recaudación de los impuestos al consumo también. Hay todo un montón de datos. Que la economía se estanque, ¿es una crisis? Porque esa es la situación. Si la economía se estanca en un periodo largo, empieza a haber un problema de crisis. Sí, claro. Sí. Y sobre todo cuando el gasto no se estanca, el gasto sigue creciendo. Sí, claro. Cuando el desfasaje es tan grande, mire, lo que nosotros le dijimos es, si usted llega al 2018 con un déficit arriba del 4%, con una inflación arriba del 10%, con un crecimiento cercano a 0 y un desempleo que crece, el país no mantiene el grado inversor. Ahora las calificadoras nos dijeron, hagan los deberes. Astori ayer desmintió radicalmente que hubiera hecho un compromiso con Moody's para hacer otro ajuste si los números no daban. Los desmintió. Pero está claro que si los números no dan, lo tiene que hacer. O perdemos el grado de inversor. Y eso es grave para la economía. Eso sí ya nos arrima una crisis. Nos pone en situación muy complicada porque algunos inversores no pueden invertir en Uruguay si no tienen grado inversor y porque nuestras tasas de interés van a ser más caras y el costo del mantenimiento de la deuda sale del presupuesto también. Yo creo que no estamos en crisis como para preocuparse, pero están todas las luces amarillas prendidas. Si el gobierno en este año no hace lo que debe, el año que viene va a ser complicado. ¿Y hace bien el gobierno en reformar la caja militar? Yo creo que no hace bien en poner un impuesto. Hace 20 años que tendríamos que haberle entrado al tema de la caja militar. Y ponerle un impuesto a los retirados es duplicarle. Los retirados militares pagan IAS, como todos, es duplicarle el impuesto, uno con destino a rentas generales y el otro con destino a la caja. Deberíamos sí analizar la caja en su conjunto, pero la caja militar hay que analizarla con las particularidades que tiene la función militar. No es cualquier función. El país que quiere tener militares sabe que tiene que tener un costo de defensa. Y el costo de defensa va desde el día que empieza a formarse un militar hasta su último de los días. Inclusive los días que está en retiro, porque aún en retiro tiene obligaciones y tiene que cumplir con determinadas reglas. Es la actividad militar. Y durante la vida activa tiene una dedicación exclusiva, cúmplala. Hoy justo el Ministerio de Ganadería decía, nosotros con la policía nos complica hacer esta tarea de frontera, porque nosotros al personal lo rotamos. Y las Fuerzas Armadas a los militares los rotan, los mandan a cualquier lugar del país y ellos tienen que ir. Eso no lo hace ningún otro funcionario, ni los nuestros podemos hacerlo. Bueno, eso lo hacen los militares. Van a cualquier parte del país y van los días que sean y las horas que sean. Entonces su vida activa es diferente a la de un funcionario público de lunes a viernes 6 horas. Hay funcionarios públicos y hay trabajadores también diferentes a otros. Hay unos que hacen una actividad en la cual, por ser insalubre o tener determinados riesgos, de cada 2 años de actividad se le computan 3 como trabajados, se jubilan antes por el tipo de actividad. Bueno, el militar tiene un tipo de actividad diferente. ¿Queremos cambiar eso? Bueno, vamos a discutirlo. Yo creo que hay que discutirlo. El mundo ha cambiado, el país también, tenemos que discutirlo, pero no hay que entrarle con el hacha pensando que los militares son una casta privilegiada y además hay que castigarla por lo que pasó en el país institucionalmente hace ya algunas décadas.